Hola, sean todos bienvenidos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué tipo de historias te gustaría ver aquí. No olvides suscribirte para ayudarnos a seguir trayendo estas increíbles historias. Vamos a comenzar la historia de hoy. El sol apenas se asomaba sobre las calles polvorientas de San Andrés, cuando Magdalena, con sus zapatos gastados pero el alma llena de esperanza, se ajustó la trenza y salió de su pequeña casa de adobe. Llevaba en el bolso una carpeta con sus referencias y un currículo que había escrito con ayuda de su vecina, porque ella nunca aprendió a usar bien la computadora. Aquel día tenía una entrevista para un trabajo que sonaba más como un sueño lejano: ser niñera en la mansión de uno de los empresarios más ricos del estado, el señor Julián del Valle. Viudo, reservado y con una hija pequeña que, según decían, había dejado de hablar desde la muerte de su madre. Magdalena no entendía cómo su solicitud había llegado tan lejos, pero estaba decidida a no desperdiciar esa oportunidad. Caminó hasta la parada del autobús, abrazando fuerte su bolso como si dentro llevara algo más que papeles. Llevaba su dignidad. Al llegar frente a la enorme reja negra de la mansión del Valle, un guardia la miró de arriba abajo, frunciendo el ceño. ¿Usted es la candidata?, preguntó con incredulidad, como si no creyera que una mujer de rostro humilde pudiera siquiera pisar ese lugar. Sí, señor. Magdalena Guzmán, respondió con voz firme, aunque las manos le temblaban. Tras varios minutos de espera, fue escoltada por un largo pasillo de mármol, donde cada paso resonaba como un eco de su nerviosismo. En el salón principal, adornado con cuadros costosos y lámparas de cristal, la esperaba Isabela, la ama de llaves. Una mujer alta, elegante, de sonrisa cortante y ojos que juzgaban sin piedad. Esperaba a alguien con más presencia, dijo Isabela sin molestarse en ocultar su desdén. Pero el señor del Valle insistió en entrevistarla personalmente. Acompáñeme. Magdalena bajó la cabeza y respiró hondo. Aquellas palabras eran cuchillos, pero ella estaba acostumbrada a sangrar en silencio. Caminó detrás de Isabela, tratando de no tropezar, de no parecer torpe, de no dejar que los nervios le robasen su única oportunidad. Al fondo del pasillo, una puerta se abrió, y allí estaba él, el famoso Julián del Valle, alto, de mirada cansada y voz grave. La observó durante unos segundos que parecieron horas, hasta que finalmente dijo: «Siéntese, por favor. Cuénteme. ¿Qué la hace creer que puede cuidar a mi hija?». Y con el corazón latiendo a 1000 por hora, Magdalena empezó a contar la historia de su vida, sin saber que ese momento marcaría el inicio de algo que cambiaría su destino para siempre. Apenas Magdalena terminó de hablar, Julián guardó silencio por unos instantes. Su mirada era difícil de descifrar. No era fría, pero tampoco cálida. Parecía medir cada palabra que ella había dicho. Luego, sin muchos rodeos, le agradeció y le dijo que la llamarían. Magdalena asintió, se levantó con humildad y salió del despacho con el corazón encogido. Apenas cruzó la puerta, Isabela la esperaba de brazos cruzados. «¿Ya terminó?», preguntó con voz cortante. Supongo que se imaginó por un segundo que podría quedarse con el puesto. «No». Magdalena no respondió, solo bajó la mirada. Pero dentro de sí, algo se encendió. No era rabia, era dignidad. Y aunque sus zapatos estaban rotos, su espíritu seguía de pie. Al día siguiente, para su sorpresa, recibió una llamada. Julián la había elegido. Magdalena se quedó en silencio por varios segundos, sin saber si había escuchado bien. «¿Perdón?», repitió, temblando. «Sí, señorita Guzmán. El señor del Valle quiere que empiece mañana mismo». Esa noche no pudo dormir, no por nervios, sino por ilusión. Tenía miedo de fallar, pero también esperanza. A las 6 de la mañana ya estaba frente a la mansión, puntual y lista. Tocó el timbre con una mezcla de respeto y ansiedad. Isabela fue quien le abrió, pero esta vez no fingió cortesía. «Ah, claro, la nueva niñera», dijo con ironía, recorriéndola con la mirada. «Te advierto algo, muchacha, aquí no estás en tu barrio.
En esta casa hay reglas, y si haces algo mal, te vas. Magdalena tragó saliva, pero no se dejó intimidar. Lo entiendo perfectamente, señora. No vine aquí a hacer amigos, vine a trabajar. Isabela sonrió con sarcasmo. Muy bien, veamos cuánto duras. La llevó por un pasillo adornado con estatuas de mármol y cortinas de terciopelo, como si quisiese recordarle constantemente que ese no era su mundo. Al llegar al cuarto de la niña, Isabela la detuvo. Se llama Amanda. Tiene 6 años. No habla desde que su madre murió. No te encariñes mucho. Aquí las niñeras son reemplazables. Y con esa última frase, la dejó sola frente a una puerta blanca, cerrada, detrás de la cual la verdadera historia apenas comenzaba. Magdalena tomó aire antes de girar la perilla. Su mano temblaba, pero no por miedo, sino por la incertidumbre de lo que encontraría detrás de esa puerta. Al entrar, lo primero que vio fue una pequeña figura sentada en el alféizar de la ventana, con la mirada perdida entre los árboles del jardín. Amanda era diminuta, delgada, de cabello lacio hasta los hombros. Parecía una muñeca de porcelana, pero con el alma rota. No volteó a ver a Magdalena, no dijo nada, no se movió. «Hola, princesa», susurró Magdalena, como si hablara con una flor a punto de marchitarse. «Me llamo Magdalena, y estaré contigo si me lo permites». La niña no respondió, ni siquiera pestañeó, pero Magdalena no se sintió rechazada, solo conmovida. Había visto esa misma mirada en su hermano menor cuando murieron sus padres. Era el silencio del dolor. Pasaron los días, y Magdalena se esforzó en cada detalle. Le preparaba el desayuno con formas de animalitos, le contaba cuentos inventados con finales felices, le peinaba con delicadeza y hasta le dejaba notitas de colores bajo la almohada. Pero Amanda seguía sin hablar, sin siquiera mirarla a los ojos. Del personal de la mansión, nadie la apoyaba. Algunos la ignoraban. Otros, como Isabela, se encargaban de hacerle la vida difícil. Un día, incluso, encontró su ropa sucia tirada en el jardín. Nadie quiso decirle quién lo hizo. Pero Magdalena no se rindió. Se aferraba a cada pequeño gesto de Amanda. Un suspiro diferente, una media sonrisa, un dedo que señalaba algo, porque sabía que detrás de ese silencio había una niña que solo necesitaba amor. Una tarde, mientras le leía una historia inventada sobre una niña valiente que buscaba a su mamá en las estrellas, Amanda giró la cabeza lentamente y la miró por primera vez. Sus ojos brillaban con algo que Magdalena reconoció: confianza. No dijo nada, pero ese gesto valía más que 1000 palabras. Y mientras tanto, desde su oficina, Julián observaba a través del monitor escondido que había mandado instalar en la habitación, y por primera vez en años sonrió. El vínculo entre Magdalena y Amanda comenzaba a florecer lentamente, como esas flores que se atreven a salir del concreto. Cada día, la niña parecía menos distante, más presente, aunque sus palabras seguían escondidas en algún rincón del alma. Pero no todos celebraban ese pequeño milagro. Isabela, que desde el inicio sintió celos de la cercanía entre Magdalena y el señor del Valle, comenzó a sembrar discordia. En los pasillos, cuchicheaba con las otras empleadas diciendo que la niñera solo buscaba ascender, que estaba usando a la niña para acercarse al patrón. Un día, mientras Magdalena ayudaba a Amanda a vestirse para una clase de pintura, Isabela irrumpió en la habitación sin tocar. Su mirada estaba cargada de veneno. «Señorita Guzmán, ¿me explica por qué la niña no ha asistido a sus clases de protocolo? ¿Acaso usted cree que los juegos son más importantes que la educación?» Magdalena intentó responder con calma. «Amanda necesita primero sentirse segura. No podemos exigirle que actúe como una princesa si su corazón aún está roto». Pero Isabela no quería razones. Quería humillarla. «Usted no es psicóloga ni educadora. Apenas sabe leer un cuento», espetó con desprecio. Amanda, desde el rincón, bajó la cabeza. El ambiente se llenó de una tensión espesa. Magdalena no dijo nada, porque sabía que cada palabra suya era una amenaza para su permanencia en esa casa.
Solo respiró profundo y acarició la cabeza de la niña. Más tarde, en la noche, mientras acomodaba los juguetes, Julián apareció en el umbral de la puerta. Su rostro estaba serio, pero su tono era suave. «¿Isabela fue muy dura con usted?», preguntó. Magdalena bajó la mirada. «No importa. Estoy aquí por Amanda, no por aprobación». Julián asintió lentamente. Se acercó a la cama y vio el dibujo que su hija había hecho ese día. 3 figuras tomadas de la mano. Una de ellas era él, la otra Amanda, y la tercera, Magdalena. Fue ahí cuando Julián sintió un nudo en la garganta. Su hija, que no hablaba, estaba empezando a expresarse a través del amor silencioso de esa mujer sencilla. ¿Cómo era posible que alguien con tan poco diera tanto? Mientras se alejaba por el pasillo, no pudo evitar mirar atrás una vez más. Magdalena sentada junto a la niña, contándole una historia al oído, sin saber que estaba sanando no solo a Amanda, sino también a él. Era casi medianoche cuando Julián bajó al despacho, con la casa ya sumida en un silencio absoluto. Encendió la lámpara de escritorio, tomó una copa de vino y se quedó mirando por la ventana. No era común en él mostrarse vulnerable, pero aquella noche algo lo inquietaba. Tomó su teléfono, marcó un número oculto y esperó. Al otro lado, una voz masculina respondió con frialdad. «¿Necesita algo, señor del Valle?». Julián se pasó la mano por el rostro, cansado. «Necesito que investigues a Magdalena Guzmán. Todo. Familia, trabajos anteriores, si tiene vínculos con alguien del personal. No quiero errores». La voz al otro lado dudó. «¿Ha pasado algo?». «No, al contrario. Pero mi hija ha cambiado desde que ella llegó, y no puedo permitirme confiar tan fácilmente. Ya sabes lo que pasó la última vez». Colgó sin decir más, y se quedó en silencio largo rato. Por su mente pasaron recuerdos oscuros, niñeras anteriores que solo buscaban el dinero, una que incluso robó objetos valiosos, otra que dejó sola a Amanda para irse con un jardinero. Desde entonces había cerrado su corazón. Pero Magdalena era distinta, o solo lo parecía. Mientras tanto, Magdalena, en su pequeña habitación de servicio, escribía en su diario con una linterna bajo las sábanas. «Hoy, Amanda me abrazó. No dijo nada, pero su manita se aferró a la mía como si no quisiera soltarla nunca. ¿Cómo puede un gesto tan pequeño doler y sanar al mismo tiempo?». Cerró el cuaderno con una sonrisa. No sabía que en ese mismo momento alguien estaba rebuscando en su pasado, ni imaginaba que para muchos en esa casa su presencia era una amenaza. A la mañana siguiente, Isabela recibió una llamada desde un número desconocido. Atendió con desconfianza. La voz era masculina, seca. «¿Usted conoce bien a Magdalena Guzmán?». «Demasiado bien», respondió con veneno en la voz. «¿Por qué pregunta?». «Digamos que estamos verificando su lealtad». Isabela sonrió. Por fin tenía un aliado. Y si jugaba bien sus cartas, Magdalena no duraría mucho más en esa casa. Lo que ninguno de ellos sabía era que el pasado de Magdalena guardaba una verdad que cambiaría todo. Era el cumpleaños de Amanda, pero en la mansión no se respiraba el aire festivo que uno esperaría. No había globos, ni música, ni risas infantiles. Isabela había preparado una pequeña merienda con galletas elegantes y jugo en copas de cristal, pero la niña no tocó nada. «Los niños como ella no necesitan fiestas», comentó Isabela en voz alta, asegurándose de que Magdalena escuchara. «Ya bastante tenemos con no despedir a nadie en estos tiempos». Magdalena, en silencio, siguió limpiando las migas del comedor, pero por dentro algo le ardía. Esa niña merecía ser celebrada, merecía reír, soplar velas, recibir amor, no indiferencia. Esa noche, después de cenar, subió a su cuarto y sacó de su bolso un pequeño paquetito envuelto con papel reciclado. Era un oso de peluche que ella misma había cosido con retazos viejos. Tenía un lazo azul y una sonrisa bordada con hilo rojo. Tocó suavemente la puerta de Amanda. La niña estaba sentada en la cama, mirando la ventana.
Sé que hoy es un día especial, susurró Magdalena. No es un gran regalo, pero tiene algo muy importante, mi cariño. Amanda bajó de la cama, caminó lentamente hacia ella y tomó el osito con las dos manos. Lo abrazó tan fuerte que por un momento Magdalena temió que se deshiciera entre sus brazos. Y entonces sucedió. «Gracias», dijo Amanda con voz bajita, casi como un soplido. Magdalena se congeló. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Aquella palabra, tan simple, tan pequeña, era el milagro que todos habían esperado durante meses. Abrazó a la niña con fuerza y lloraron juntas en silencio. Ese instante no necesitaba testigos. Era sagrado, pero alguien sí las vio. Julián, que había subido para darle las buenas noches a su hija, se detuvo en la puerta entreabierta. Al ver a Amanda hablando abrazada a Magdalena, sintió que algo en su pecho se rompía. Por años había cargado con la culpa de no haber podido sanar a su hija. Y ahora, una mujer humilde, con un corazón inmenso, lo estaba logrando. Al día siguiente, Julián canceló todas sus reuniones. Mandó a preparar una verdadera fiesta. Amanda tendría su cumpleaños, como debía ser, pero no todos en la casa compartieron esa alegría. Isabela, al ver que Magdalena se ganaba no solo el corazón de Amanda, sino también la atención de Julián, supo que era momento de actuar. La mansión, por primera vez en años, vibraba con alegría. Amanda corría por el jardín con un vestido color crema, riendo a carcajadas mientras Julián la perseguía fingiendo ser un dragón. Los globos flotaban en el aire y el sonido de la música llenaba los rincones que por tanto tiempo habían estado vacíos de vida. Magdalena, desde un costado, los observaba con una sonrisa serena. No se sentía protagonista, pero sí parte de algo hermoso, algo que estaba ayudando a reconstruir con amor, paso a paso. Pero para Isabela, aquella escena era una afrenta. Su rostro, que antes se mantenía impasible, ahora se torcía de rabia cada vez que veía a Julián sonreírle a Magdalena o a Amanda correr hacia ella en busca de un abrazo. Durante años, Isabela había sido la figura de confianza en la Casa del Valle. Ella organizaba, cuidaba, decidía, pero desde que esa niñera de barrio había llegado, todo estaba cambiando. Julián ya no le pedía su opinión, Amanda ya no buscaba su compañía, y lo que más dolía, Julián la miraba diferente. Una noche, mientras Magdalena lavaba algunos platos en la cocina, Isabela entró en silencio y se acercó a ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «¿Te diviertes siendo la salvadora de la familia?», le susurró, con veneno en cada palabra. «No te ilusiones, querida. Los ricos a veces se encariñan con sus juguetes, pero luego los tiran». Magdalena no respondió, la miró con compasión. «Yo no estoy aquí para que me quieran, estoy aquí porque esa niña me necesita». «¿Y el señor del Valle?», preguntó Isabela con malicia. «¿También lo haces por él?». Magdalena sintió un leve estremecimiento. No sabía cómo responder a eso, porque, aunque no lo admitiera, algo en su pecho comenzaba a latir distinto cada vez que lo veía. Los días siguientes, Isabela empezó a moverse en las sombras, revisaba las pertenencias de Magdalena cuando ella no estaba, le hablaba al personal con rumores disfrazados de comentarios inocentes. ¿Sabían que Magdalena vivió con un hombre casado? Dicen que fue despedida de su trabajo anterior por robar. Mentiras disfrazadas de verdades. Pero Julián, aún con todo, no parecía afectado. Al contrario, comenzó a invitar a Magdalena a cenar en el mismo comedor, a compartir momentos con Amanda juntos. Y esas cenas se volvieron más cálidas, más personales, más íntimas. Una noche, Julián tomó la copa de vino y miró a Magdalena con una expresión seria. «Isabela me dijo que alguien llamó preguntando por ti. ¿Tienes algún problema del que debas saber?». Magdalena lo miró directo a los ojos. «No tengo nada que esconder, señor del Valle, pero entiendo si empieza a desconfiar, muchos lo harían». Y en ese momento, Julián decidió confiar. Pero esa confianza pronto sería puesta a prueba. El cielo se había oscurecido como si presintiera lo que estaba por venir. Una tormenta eléctrica sacudía los ventanales de la mansión del Valle.
y los relámpagos iluminaban por segundos los pasillos silenciosos. Amanda dormía profundamente, abrazada a su osito de peluche, mientras Magdalena acomodaba los últimos cojines del sofá. Julián se encontraba en su despacho, revisando documentos bajo la luz tenue de su lámpara, cuando escuchó un leve golpe en la puerta. Era Magdalena, empapada, con los cabellos pegados al rostro y los zapatos chorreando agua. «Lo siento», dijo ella temblando. «Salí a buscar a Amanda, no la encontraba. Estaba en el invernadero sola, llorando. No quería que se mojara, así que la traje cargando. Ya está dormida». Julián se levantó de inmediato. Se acercó a ella con preocupación y le ofreció una toalla. «¿Estás loca? Te vas a enfermar», dijo en voz baja, pero con una intensidad que no supo disimular. Magdalena sonrió, tímida. «Estoy bien. No sería la primera vez que me mojo por alguien que amo». La frase quedó suspendida entre ellos. Ambos se miraron por un segundo más largo de lo permitido. El sonido de la lluvia era lo único que rompía el silencio entre sus respiraciones entrecortadas. Julián dio un paso hacia ella. Magdalena no se movió, y por un instante, los muros invisibles que los separaban se agrietaron. Pero justo cuando el ambiente parecía cargado de una emoción que ninguno entendía del todo, la puerta del despacho se abrió de golpe. Era Isabela. «Perdón, no sabía que…», dijo fingiendo sorpresa, aunque sus ojos brillaban con satisfacción. Julián se alejó de inmediato. Magdalena, avergonzada, bajó la mirada y se retiró sin decir una palabra. Esa noche, Isabela fue hasta la cocina donde se encontraba Ramiro, el jardinero. Se le acercó con tono conspirador. «¿Aún tienes contacto con tu primo en la policía?», preguntó con voz baja. «Sí». «¿Por?». «Porque necesito que averigüe algo. Quiero que encuentre a la madre de Magdalena Guzmán. Quiero saber si aún vive y qué esconde esa mujercita». Ramiro dudó. «¿Y si no esconde nada?». Isabela lo miró con frialdad. «Entonces, inventamos algo». Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, una nueva tormenta se gestaba, pero no en el cielo, sino en los corazones de quienes ya no podían negar lo que sentían. Los días siguientes estuvieron cargados de una tensión silenciosa. En la mansión, las miradas ya no eran neutrales. Algunas eran de admiración, otras de resentimiento, pero todas estaban puestas en Magdalena. Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos en los pasillos, en la cocina, incluso en la lavandería. Las versiones eran múltiples: que Julián se había enamorado de la niñera, que Magdalena tenía un pasado turbio, que estaba manipulando a Amanda para quedarse con la fortuna de los del Valle. Isabela, maestra del veneno disfrazado de prudencia, se encargaba de alimentar el fuego. Siempre hablaba en voz baja, con un tono preocupado. «Yo solo digo que debemos tener cuidado. Uno nunca sabe las intenciones de la gente humilde cuando entra en casas ricas», decía mientras servía el café. «Pobrecita Amanda, tan inocente». Una tarde, mientras Magdalena recogía juguetes en el jardín, sintió que algo no andaba bien. Notaba que las empleadas ya no la saludaban como antes, que los jardineros evitaban cruzarse con ella. Incluso uno de los cocineros, que solía ofrecerle pan dulce, ahora la ignoraba por completo. Entró a la cocina para tomar un vaso de agua y escuchó que se callaban de golpe. Las miradas la atravesaban como cuchillos. Pero ella, con la cabeza en alto, tomó su vaso, bebió con dignidad y salió sin decir una palabra. Esa noche, Amanda la abrazó más fuerte de lo normal. «¿Estás triste, Magda?», preguntó con su vocecita dulce. Magdalena la miró con ternura, conteniendo las lágrimas. «No, mi niña. Mientras tú estés bien, yo también». Julián, al notar la distancia creciente entre Magdalena y el personal, decidió confrontar a Isabela. La encontró en la despensa, haciendo el inventario. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con dureza. «El ambiente se ha vuelto tóxico y me parece que tú tienes algo que ver». Isabela, con su mejor cara de inocencia, respondió: «Yo solo protejo esta casa, señor. Hay cosas que usted no ve. No quiero que vuelva a sufrir una decepción». «¿Decepción o celos?», dijo Julián, clavándole la mirada. Isabela se quedó sin palabras.
Sabía que lo había tocado, pero también sabía que el juego no había terminado. Solo estaba comenzando. Esa misma noche, alguien deslizó un sobre bajo la puerta del despacho de Julián. En su interior había fotos viejas, una mujer en la calle, llorando, Magdalena, abrazando a una anciana. Al reverso, una nota escrita a mano. ¿Estás seguro de que sabe quién cuida a su hija? Julián se quedó mirando las imágenes, confundido. Algo no encajaba, y mientras él buscaba respuestas, Magdalena estaba a punto de enfrentar una traición que le rompería el corazón. El amanecer trajo una calma engañosa. La brisa era suave, y el canto de los pájaros parecía anunciar un día normal, pero en el corazón de Magdalena algo pesaba. Una especie de presentimiento, una sombra en el pecho que no sabía explicar. Al entrar en la cocina, encontró un silencio tenso. Las miradas volvieron a esquivarla, y en la mesa una hoja doblada la esperaba. Era una copia de la misma foto que Julián había recibido la noche anterior, solo que con una frase escrita en tinta roja. Los ricos también se equivocan. Magdalena sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Esa imagen, esa escena que creía olvidada, era del peor día de su vida. El día en que su madre, enferma y sin hogar, fue echada del hospital porque Magdalena no pudo pagar el tratamiento. La abrazó en la calle, llorando, suplicando ayuda. Alguien tomó esa foto, y ahora la usaban como si fuera una prueba de algo sucio. Guardó la imagen en su bolsillo y subió a la habitación de Amanda como si nada pasara. Pero al abrir la puerta, encontró a la niña llorando en la cama. ¿Qué pasa, mi amor? Amanda la miró con ojos turbios. Isabela dijo que te ibas, que tú me mentiste. Magdalena se arrodilló junto a la cama, con el alma desgarrada. Eso no es verdad. Nunca te mentiría, pero hay personas que quieren hacer daño y no saben lo que tú y yo tenemos. La niña se lanzó a sus brazos. No quiero que te vayas. Más tarde, Magdalena fue a buscar a Julián. Lo encontró en el jardín, pensativo, con la foto en la mano. ¿Quién le dio eso?, preguntó sin rodeos. Julián levantó la mirada. ¿Es real? Sí, respondió con firmeza. Pero no dice quién soy. Solo muestra lo que tuve que vivir. Mi madre murió en mis brazos porque no teníamos dinero. Me quedé sola, sin casa, sin nadie. Esa es la verdad. Julián bajó la vista. Debí preguntarte. No, debí confiar en ti. ¿Lo hizo?, preguntó Magdalena con lágrimas en los ojos. ¿Confió Julián? ¿O solo esperaba el primer motivo para dudar? La pregunta quedó flotando entre los dos, como un peso insoportable. Al caer la noche, Magdalena estaba en su habitación empacando sus pocas pertenencias. Había decidido irse, no por miedo, sino por dignidad. Pero Amanda, al verla, se abrazó a sus piernas gritando: «No te vayas, no me dejes». Y fue entonces que Julián apareció en la puerta, con algo en la mano, un papel, un documento. «Magdalena, espera. Antes de que decidas irte, quiero que leas esto». Ella, con el rostro lleno de lágrimas, lo miró sin entender. «¿Qué es?». «La verdad sobre quién envió esa foto y lo que descubrí sobre ti y sobre mí». Magdalena tomó el documento con manos temblorosas. Eran resultados de una investigación privada. En ellos, no solo confirmaba que alguien había entregado las fotos a Isabela, sino que quien había pagado por esa búsqueda fue alguien inesperado. Lucía, su mejor amiga desde la infancia. No podía creerlo. Lucía, con quien había compartido sus dolores más profundos, quien la había ayudado a escribir el currículum, quien incluso la animó a postularse al trabajo en la mansión. Fue ella quien vendió su historia. Julián notó el impacto en su rostro. Ella le contó a Isabela todo, incluso lo que tú le confiaste en privado. Magdalena apretó el documento contra su pecho. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? La respuesta llegó esa misma noche, en forma de un mensaje de voz en su celular. La reconoció al instante. Era Lucía. «Perdóname, Magda. No fue por maldad. Isabela me buscó, me ofreció dinero.
Sabía que tú necesitabas el trabajo, pero pensé que si te despedían, podrías volver al barrio y estaríamos juntas de nuevo. Me sentí abandonada, ¿sabes? Siempre fuimos nosotras contra el mundo. Y ahora tú tenías una mansión, una niña que te amaba y un hombre que te miraba como a nadie. Magdalena escuchó el audio una y otra vez, con el corazón hecho pedazos. No era solo traición, era envidia disfrazada de amor, soledad convertida en egoísmo. Esa noche se encerró en su cuarto. No quiso hablar con nadie, ni siquiera con Amanda, que golpeó suavemente la puerta, preocupada. Pero al amanecer, salió. Sus ojos estaban hinchados, pero su postura era firme. Fue hasta el despacho de Julián. No me voy, no porque quiera quedarme, sino porque Amanda me necesita. Pero sí quiero que sepa que esto duele más que cualquier otra cosa. No perder el trabajo, ni la confianza, sino darme cuenta que ni siquiera la gente que amamos es inmune al veneno del miedo. Julián asintió, conmovido. Lo sé, y quiero que sepas que estoy contigo. Isabela, al enterarse de que Magdalena no se iría, sintió que el mundo se le venía abajo. Sabía que estaba perdiendo, que todo lo que había construido durante años ahora era una estructura frágil, a punto de derrumbarse, y así, la mansión del Valle se convirtió en un campo de emociones cruzadas, de amores silenciados, de heridas abiertas. Pero el destino aún tenía una última jugada reservada. Era un día gris, con el cielo cargado y el viento soplando con fuerza. En la mansión, los ánimos estaban tensos, como si todos presintieran que algo estaba por suceder. Amanda estaba inquieta, Julián no había dormido bien, y Magdalena llevaba horas caminando de un lado a otro, sintiendo un vacío en el estómago que no sabía cómo explicar. Julián había salido temprano para una reunión urgente. Le pidió a Magdalena que cuidara de Amanda con especial atención, pues su hija había tenido pesadillas toda la noche. Ella aceptó sin dudarlo. Lo que no sabía era que esa jornada marcaría sus vidas para siempre. Cerca del mediodía, Amanda desapareció por unos minutos. Magdalena la buscó por toda la casa, llamándola con desesperación, hasta que escuchó un grito ahogado que venía del jardín trasero. Corrió sin pensar, y lo que vio le paralizó el alma. Amanda estaba al borde de una fuente antigua, intentando alcanzar su osito de peluche, que había caído dentro del agua, pero su pequeño cuerpo resbaló, y en un segundo cayó de cabeza. Magdalena gritó con todas sus fuerzas, y se lanzó sin pensarlo. El agua estaba helada, turbia, no podía ver nada, solo mover los brazos con desesperación, hasta que, por fin, sintió el cuerpo de Amanda entre sus manos. La sacó con esfuerzo, jadeando, empapada, desesperada. La niña no respiraba. «Amanda, no, por favor», gritaba Magdalena, arrodillada sobre el césped, con lágrimas en los ojos, dándole respiración boca a boca, como había aprendido en un video años atrás. «Respira, mi amor, por favor, no me hagas esto». Pasaron segundos que parecieron eternos, hasta que Amanda tosió, abrió los ojos y rompió en llanto. Magdalena la abrazó con todas sus fuerzas, empapadas, temblando las dos, con el corazón desbordado de vida. Justo en ese momento, Julián llegó en su camioneta, vio la escena desde lejos, y su alma se quebró. Corrió hacia ellas, cayó de rodillas y abrazó a su hija, a Magdalena, a ambas, como si el mundo hubiera estado a punto de acabarse. Horas después, con Amanda ya segura y bajo abrigo, el médico familiar confirmó que estaba fuera de peligro. Pero Julián no podía dejar de mirar a Magdalena. «Tú le salvaste la vida», le dijo con la voz rota. «No sé cómo pagarte esto». Ella negó con la cabeza. «No quiero que me lo pagues, solo quiero que Amanda esté bien». Y en ese instante, Julián la tomó de las manos. No con pasión, sino con devoción, con gratitud, con amor. Isabela los observaba desde la escalera, con el rostro descompuesto. Sabía que todo había terminado para ella, pero aún tenía una última carta. Una carta que, si la jugaba bien, podría destruirlo todo. Después del accidente,
la mansión entera se transformó. Julián canceló todas sus reuniones, se encerró durante 2 días con Amanda y Magdalena y no permitió que nadie los molestara. Solo quería estar cerca de su hija y de la mujer que la había salvado. Magdalena, con su humildad intacta, evitaba hablar del incidente. No quería que la vieran como una heroína. Para ella todo fue instinto, amor puro. Pero Julián no podía olvidarlo. Cada vez que veía a Amanda sonreír, le nacía una nueva admiración por esa mujer que había llegado con zapatos rotos y ahora tenía el poder de sanar lo que ni el dinero ni los médicos pudieron. Una tarde Amanda le entregó a su padre un dibujo. En él, 3 corazones, uno con su nombre, otro con el de Julián, y uno enorme en el centro con la palabra Magda. «¿Qué significa esto, mi amor?», preguntó Julián sonriendo. «Que la quiero mucho, y que tú también la quieres, papá». Julián la abrazó sin responder, pero ese gesto fue el empujón que necesitaba para tomar una decisión. Esa noche llamó a Magdalena al jardín. Estaban solos, bajo la luz cálida de las farolas y el aroma del jazmín que llenaba el aire. «Quiero hablarte de algo», dijo él, con voz suave. «De ti, de Amanda, de nosotros». Magdalena lo miró con sorpresa. «¿Nosotros?». «Sí», respondió él con firmeza. «No puedo seguir fingiendo que no me importas, no solo por lo que hiciste por mi hija, sino por lo que haces todos los días sin darte cuenta. Tú trajiste de vuelta la risa a esta casa, el calor, la vida». Ella bajó la mirada conmovida. «Julián, yo no vine aquí a enamorarme, vine a trabajar, a cuidar a Amanda». «Y cuidaste de mí», añadió él, «sin pedir nada a cambio, pero yo quiero darte todo». En ese momento, sin pensarlo más, sacó un pequeño paquetito de su chaqueta. No era una joya cara, no era una llave de auto, era un relicario. Dentro, una foto de Amanda y un espacio vacío al lado. «Quiero que tú estés aquí también, porque ya eres parte de nuestras vidas, porque te lo ganaste con el corazón». Magdalena lo sostuvo con manos temblorosas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No dijo nada, solo lo abrazó, fuerte, como si ese gesto fuera más sagrado que cualquier palabra. Pero mientras eso ocurría en el jardín, Isabela, desde la ventana del segundo piso, guardaba un sobre entre sus manos. Un sobre con documentos que podrían destruir todo, incluida la imagen que Julián tenía de Magdalena, y ya había decidido entregarlos. A la mañana siguiente, todo parecía en calma. Amanda jugaba en el jardín con su osito, y Magdalena preparaba el desayuno con una sonrisa discreta. Julián la observaba desde el umbral de la cocina, preguntándose cómo era posible que alguien tan sencilla pudiera llenarlo todo con tanta luz. Pero esa paz estaba a punto de romperse. Un mensajero llegó a la mansión con un sobre dirigido exclusivamente a Julián. Lo entregó en mano, con instrucciones claras: abrirlo solo. Julián subió al despacho, se sentó en su sillón de cuero y con cierto temor rasgó el sobre. Dentro había documentos legales, falsos pero convincentes. Declaraban que Magdalena había sido investigada por negligencia infantil años atrás, cuando cuidaba a un niño en otra casa, supuestos informes médicos, testigos inexistentes y una declaración manipulada. Todo muy bien armado. Julián sintió cómo el mundo se tambaleaba. Su corazón le decía una cosa, pero esos papeles decían otra. Y, en su pasado, ya había pagado el precio de confiar demasiado. Esa misma tarde, la confrontó. «¿Puedes explicarme esto?», dijo, dejando los papeles sobre la mesa del salón. Magdalena los miró con el alma en la garganta, los tomó, los leyó, y sus ojos se llenaron de lágrimas. No por el contenido, sino porque reconoció el sello y la firma falsificada. «Esto es mentira», dijo con la voz quebrada. «Nunca fui acusada de nada. Cuidé a ese niño como si fuera mío. Se enfermó, sí, pero por una condición congénita. Los padres me defendieron. Tengo cartas, pruebas». «Julián, por favor, ¿realmente crees que podría hacerle daño a un niño?». Julián dudó.
y ese silencio dolió más que un grito. No sé qué pensar, Magdalena. Esto es grave. Fue entonces que Amanda apareció en la puerta, escuchándolo todo. Corrió hacia Magdalena y la abrazó con fuerza. Ella nunca me haría daño. Magda es buena, es mi familia. Esa reacción de la niña quebró algo en Julián. Cayó de rodillas, arrepentido. Perdóname por dudar. Magdalena lo miró con los ojos llenos de dignidad. No soy perfecta, Julián, pero jamás mentí sobre lo que soy. Si eso no basta, entonces no me detengas. Y se fue al cuarto, a empacar una vez más. No podía quedarse donde la verdad necesitaba pruebas para ser creída. Pero en ese momento, sonó el teléfono. Señor del Valle, habla el abogado de la familia Ortega. Nos avisaron que alguien presentó documentos falsos en su nombre. Estamos tomando acciones. Magdalena Guzmán no solo es inocente, es víctima de una difamación. Julián se quedó en silencio. Al colgar, entendió todo y supo exactamente a dónde debía ir. Julián no perdió tiempo. Bajó las escaleras con determinación, cruzó el jardín como un hombre que ya no dudaba. En sus manos llevaba el sobre, ya sin poder dañarlo, pero cargado de culpa. Magdalena estaba en el portón, con una maleta vieja en una mano y el osito de Amanda en la otra. Lloraba en silencio, despidiéndose de la niña con una ternura que solo una madre de alma puede dar. «Magda, no te vayas. Por favor», gritaba Amanda con lágrimas en los ojos, abrazada a su pierna. Fue entonces que Julián llegó, jadeando, con el rostro desencajado y el corazón desbordando emociones. «Magdalena, espera, no te puedes ir así». Ella lo miró sin rencor, pero sin esperanza. «No pertenezco a este mundo, Julián, ya lo entendí. Nunca lo quise, solo quería un lugar donde amar sin miedo. Y ese lugar es aquí», gritó él, rompiendo toda coraza. «Aquí, contigo. Acabo de hablar con los Ortega. Fuiste víctima de una mentira, y sé perfectamente quién la orquestó». En ese momento, Isabela apareció en el umbral de la mansión, blanca como el mármol que decoraba la entrada. Ya no tenía excusas ni argumentos, solo silencio. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Julián con una mezcla de rabia y decepción. Isabela bajó la mirada. «Porque me enamoré de ti, Julián, y tú nunca me viste. Solo tenías ojos para ella, y yo no soporté perder». «Nunca perdiste algo que no era tuyo», respondió Magdalena con dulzura pero firmeza. Isabela fue despedida ese mismo día, sin escándalos, sin gritos, solo con la dignidad que la verdad merece. Y aunque intentó justificarse, la casa ya no tenía espacio para máscaras. Esa noche, Magdalena decidió quedarse, pero no como empleada. Julián preparó una cena sencilla en el jardín, con velas y flores cortadas por Amanda. Se arrodilló frente a Magdalena, sin anillo, sin protocolo, solo con la verdad. «No tengo promesas de cuento, pero tengo un corazón que volvió a latir gracias a ti. ¿Te quedarías, no como niñera, sino como la mujer que amo?» Magdalena, con lágrimas en los ojos, miró a Amanda, que sonreía como nunca. «Sí», dijo, «me quedo porque este también es mi hogar». Y en medio de las luces tenues, el perfume del jazmín y el latido de 3 corazones reconstruidos, comenzó una nueva historia, no de cuentos, sino de verdad. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que el mundo te dio la espalda, solo para después mostrarte que la vida puede sorprenderte de las formas más hermosas? Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te hizo llorar, reflexionar o soñar? ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Has sido traicionado por alguien en quien confiabas? Queremos leerte. Si esta historia tocó tu corazón, considera dejar un super thanks. Tu ayuda financiera nos permite seguir creando más relatos como este, que sanan, inspiran y transforman. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Y ahora, haz clic en el video que aparece en tu pantalla para ver otra historia tan poderosa como esta. Te esperamos allá.